Introducción a las teorías del comercio internacional. El comercio internacional es una modalidad económica que se emplea para fomentar el desarrollo y la calidad de vida óptima entre países que llegan a acuerdos multilaterales a fin de preservar un estilo de vida que cubra todas las necesidades de la comunidad. Teoría de la ventaja absoluta. Adam Smith critica a los mercantilistas y menciona un concepto de riqueza distinto. Dice que la riqueza está más bien relacionada con los factores de producción y con el consumo. Es decir, que un país que importa es un país que está adquiriendo bienes para satisfacer sus necesidades y entonces es un país que va a tener un mayor nivel de bienestar. Adam Smith planteó la teoría de las ventajas absolutas. Dice que para que un país pueda exportar un bien es necesario que tenga ventaja absoluta en la producción de ese bien. Es decir, el número de horas hombre empleadas para producir un bien debe ser más bajo que el número de horas hombre que requieren los demás países para producir ese mismo bien. Veámoslo en un ejemplo. Cantidad de horas necesarias para producir una unidad de cada bien. Tenemos dos países, Colombia y Ecuador, dos bienes, café y cacao. Colombia necesita 20 horas hombre para producir café y Ecuador necesita 50 horas hombre para producir ese mismo bien. Colombia necesita 40 horas hombre para producir cacao y Ecuador necesita 24 horas hombre para producir ese mismo bien. Como podemos ver, Colombia tiene ventaja absoluta en la producción de café, entonces exporta café. Y Ecuador tiene ventaja absoluta en la producción de cacao, entonces exporta cacao. Veamos en el otro ejemplo. Dos países, los mismos bienes. Necesita Colombia. Aquí podemos ver dentro de este ejemplo que Colombia tiene ventaja absoluta en la producción de los dos bienes. Y según la teoría de Adam Smith, no habría comercio en este caso. Para ello, la teoría de la ventaja comparativa creada por David Ricardo critica y mejora esos planteamientos de Adam Smith e introduce el concepto de la ventaja comparativa utilizando los mismos supuestos de Adam Smith y dice que no es necesario que un país tenga ventaja absoluta para explotar ese bien, sino simplemente que tenga ventaja comparativa, que es una condición más débil. La ventaja comparativa dice que para exportar un bien es necesario que tenga ventaja comparativa en la producción de ese bien y que exporte ese bien que produce a un costo relativo menor con respecto a los demás países. Vamos a ver un ejemplo. Cantidad de horas hombre necesarias para producir una unidad de cada bien. Dos países, Colombia y Ecuador, dos bienes, café y cacao. Entonces, para determinar la ventaja comparativa, necesitamos saber el precio relativo. Entonces, aquí dividimos para Colombia 20 sobre 40, que nos da 0.50. Una cantidad de café se puede obtener con 0.50 unidades de cacao. O también 2 unidades de cacao puede obtener con una unidad de café. Ecuador, dividimos 50 dividido para 24 que nos da 2.08. En el otro ejemplo tenemos los mismos países, los mismos bienes y vamos a sacar el precio relativo del cacao. Colombia, dividimos 40 dividido para 20 que nos da 2 unidades. Y en Ecuador lo dividimos 24 sobre 50 que nos da 0.48. El café tiene un costo relativo menor en Colombia que en Ecuador. Colombia tiene ventaja comparativa en la producción de café y por lo tanto exporta café. Pero en el cacao
tiene un costo relativo menor en Ecuador que en Colombia. Entonces, se puede decir que Ecuador tiene ventaja comparativa en la producción de cacao y por lo tanto exporta cacao. Vemos en este ejemplo, según la teoría de Adam Smith, nos decía que si un país tiene ventaja absoluta en los dos bienes, no podría haber comercio. Pero cuando sacamos los precios relativos, nos encontramos entonces que el café tendría un costo de oportunidad de 0.83 en Colombia y de 1.25 en Ecuador. Por lo tanto, Colombia tiene ventaja comparativa en la producción de café, dado que su costo es más bajo que el de Ecuador. Si sacamos el costo relativo del cacao, dividimos 24 sobre 20, que nos da 1.20 en Colombia. Y si dividimos 40 sobre 50, nos da 0.80 en Ecuador. Por lo tanto, en Ecuador, una unidad de cacao se puede obtener con 0.80 unidades de café. Ecuador tiene ventaja comparativa en el cacao y exporta ese bien. A pesar que Colombia tenía la ventaja absoluta en la producción de los dos bienes, no tiene ventaja comparativa en la producción de los dos bienes. El comercio definido por las ventajas comparativas muestra que el intercambio de bienes es beneficioso para ambos países, porque nunca va a haber un país que tenga ventaja comparativa en la producción de todos los bienes. Teoría de la demanda recíproca. Esta teoría fue creada por John Stuart Mill. Fue un auténtico liberal, pero tan sensible a las cuestiones sociales, que alguna vez se definió como socialista. Creía en el libre mercado, confiaba en el sistema capitalista, pero reconocía sus diferencias, considerando el último clásico importante porque contribuyó al pensamiento clásico con su teoría de la demanda recíproca. Esta teoría trata de determinar los factores y la fuerza que determinan la relación real del intercambio entre los países que realizaban el comercio internacional. Los productos de un país se cambian por los de otros países a los valores que precisan para que el total de sus exportaciones puedan pagar el total de sus importaciones. La teoría neoclásica. Esta teoría aparece durante la Segunda Guerra Mundial. Aceptan la teoría de Ricardo y Mill para explicar el comercio interindustrial y las amplía. Si la diferencia de costos relativos de la teoría de Ricardo se basa en cambios de productividad del trabajo, los neoclásicos argumentan también en los cambios de la productividad del capital. Asimismo, entre los costos relativos y los precios relativos, estos no están determinados no solo por los costos relativos, sino también por gustos y preferencias de los consumidores, de tal forma que pueden haber muchos precios relativos diferentes. La teoría de Heckscher-Ohlin. Esta teoría fue creada por dos economistas suecos alrededor de 1919 y 1933. En esos años plantearon lo que conocemos como el teorema de Heckscher-Ohlin. Es un teorema que trata de explicar el origen de las ventajas comparativas. Estos economistas consideraron que es la abundancia de los factores de producción y la intensidad en el uso de los factores de producción lo que determina la ventaja comparativa. Tenemos dos países, que es Ecuador y Colombia, que producen dos bienes, que es café y cacao, y tienen dos factores de producción, el trabajo, como vemos en la imagen.
que puede servir para recoger el café o para la siembra del cacao. Y tenemos el capital. Adam Smith y David Ricardo prácticamente habían dejado de lado al capital. No lo consideraban un elemento determinante. Suponían que el capital era proporcional a la de la mano de obra y por lo tanto era la mano de obra o trabajo lo que determinaba el costo de los bienes producidos de acuerdo con su teoría del valor de trabajo. Pero Heckscher y Olin se dan cuenta que el capital es más importante. Entonces, ellos observan que hay países que poseen abundancia de capital y que esos países se exportan bienes que usan intensivamente el factor capital. Por su parte, los países con abundancia de trabajo exportan bienes que utilizan intensivamente ese factor trabajo. De acuerdo con esto, el teorema de Heckscher-Olin nos dice que un país exporta aquel bien que requiere intensivamente el factor que posee más abundantemente. Este teorema utiliza entonces varios supuestos. Dos países, dos bienes, dos factores de producción. Existe competencia perfecta en cada país. No existe movilidad de factores. La calidad de los factores es la misma en ambos países. Es posible cuantificar las cantidades de factores en ambos países. Las técnicas de producción son idénticas para los mismos bienes. La teoría de la dependencia. Esta fue creada por Prebisch y por Singer en 1950. Indica, el reparto de los beneficios del comercio internacional no es equitativo. Por lo tanto, favorece más a los países desarrollados que a los subdesarrollados, puesto que los desarrollados se especializan en productos manufacturados y los subdesarrollados se especializan en productos primarios o materia prima. Por estas razones existe la desigualdad en la evolución de los precios en el comercio internacional de unos y otros bienes. Deteriora la relación de intercambio de las economías atrasadas, lo que limita sus posibilidades de crecimiento y desarrollo económico. Teoría de la demanda representativa. Esta teoría fue creada en el año de 1961 por el economista Linder, enfocándose en el comercio interindustrial, que básicamente es el intercambio entre dos países, productos de una misma industria. Esto es posible siempre y cuando en los países existen una demanda representativa del producto, de modo que aumente su producción bajo condiciones de competitividad. Teoría del ciclo del producto. El ciclo de vida de un producto es la transición de duración cronológica de cierto producto en el mercado. Las condiciones cambian a lo largo del tiempo, deben ajustarse teniendo en cuenta la fase del ciclo de vida en lo que se encuentra el producto. Raymond Bernan en 1966 argumentó que muchos de los productos fabricados pasan por un ciclo de 4 etapas sucesivas, como son introducción, crecimiento, madurez y declive. Introducción ocurre justo después del momento en que un nuevo producto se introduce en el mercado. Crecimiento, las ventajas aumentan rápidamente. Madurez, el incremento de las ventas es lento. Ya es considerado un producto establecido en el mercado, por lo tanto es considerado un producto viejo. Declive, llega el momento en que las ventas decaen. Teoría de la escuela de Krugman. Krugman montó su teoría partiendo del concepto de las economías de escala, mediante el cual mayores volúmenes de producción, menores costos, que facilita la oferta de productos beneficiando a los consumidores. En la introducción de los citados planteamientos, concluyó en la formulación de la especialización y la producción a gran escala con bajos costos. A continuación, mostraremos los principios de la teoría del comercio internacional según Paul Krugman. Primera teoría. Se fija en el que el comercio intraindustrial sí es
factible. Segunda teoría, hace una crítica a la teoría de la ventaja relativa. Tercera teoría, explicó cómo la economía a escala sí le da rendimiento a los países. La teoría de la disponibilidad, creada en 1956 por Kravis. Esta teoría pertenece a los enfoques neotecnológicos. Neotecnológicos se refiere a las tecnológicos que tienen los países y que generan una ventaja competitiva. Esta teoría utiliza los siguientes factores de producción: recursos escasos y recursos disponibles. La teoría del desfase tecnológico fue planteada primeramente por Posner en 1961 y completada por Humbauer en 1966. Los bienes y procesos productivos cambian con el tiempo y no tienen lugar simultáneamente en todos los países. Por lo tanto, estas diferencias en el desarrollo tecnológico entre los países otorgan ventajas comparativas en el comercio internacional. Los países que producen más innovaciones disponen de ventaja en la producción de bienes y los exportan. Esta situación perdurará durante un tiempo hasta que dicha innovación se difunda y la producción se extienda a otros países mediante la producción nacional o inversiones extranjeras. Teoría pura y monetaria del comercio internacional. Estas teorías fundamentan a la política comercial mediante el análisis teórico y práctico del comercio internacional. La teoría pura es el análisis del valor aplicado al intercambio internacional. La teoría monetaria es la aplicación de los principios monetarios al intercambio internacional, explicando la acción de la moneda mediante los precios y saldos. La teoría del equilibrio se basa en un estudio de mercado donde debe existir una interdependencia. De un lado, los precios de las mercaderías y los factores productivos, y por otra parte, las remuneraciones y distribuciones de ingresos, que son factores que determinan las fuerzas de la demanda. La teoría de la localización. En base a lo que los recursos naturales son limitados y están distribuidos en forma desigual, muchos de los países se especializaron en determinadas actividades. Así es el caso de Ecuador, que con los recursos ambientales y climáticos favorables hace posible la producción de banano y cacao. Tomemos en cuenta que con el avance tecnológico se depende menos de los recursos naturales. La teoría de la internacionalización. Esta teoría se refiere a la ventaja que tienen ciertas organizaciones frente a sus competidores, debido a que estos prefieren las inversiones en altas tecnologías en otros países que en el ámbito nacional. La teoría de la ventaja competitiva de Michael Porter. Esta teoría fue creada por Michael Porter en 1990 y da a conocer que existen sectores más rentables que otros para ciertas industrias y que el éxito de las empresas se basa en su posicionamiento estratégico. Michael Porter denomina ventaja competitiva al valor que una empresa es capaz de crear para sus clientes en forma de precios menores que los de los competidores, para beneficio equivalente o por la previsión de productos diferenciados cuyos ingresos superan los costos. Según Porter, hay dos tipos de ventajas competitivas que se pueden observar en el mercado. Uno, el liderazgo en costos. Esto quiere decir la capacidad de realizar un producto a un precio inferior a nuestros competidores. Dos, la diferenciación del producto. O sea, la capacidad de ofrecer un producto distinto y más atractivo para los consumidores frente a los productos ofrecidos por nuestros competidores. Teoría de la ventaja competitiva transitoria de Rita Gunther.
Rita Gunder dice que ya no es aplicable el concepto clásico basado a las ideas de Porter en el nuevo mundo empresarial actual. La idea dominante en la estrategia es que el éxito consiste en establecer una posición competitiva única a mantener durante el tiempo. Ya no es relevante en la mayoría de los sectores. El nuevo concepto es la ventaja transitoria. Toda ventaja transitoria tiene un principio, que es el lanzamiento, y un fin, que es el abandono. Rita Gunder habla y dice que para triunfar en la era de la ventaja transitoria, la velocidad es la clave. Los procesos de toma de decisiones rápidos y razonables correctos deben reemplazar a las derivaciones lentas que buscan la precisión. Gracias.